Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy tengo la predicación en la serie La Obra del Espíritu Santo y la predicación de hoy es acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Así que me salió un poquito larga esta predicación y la voy a completar cuando nos volvamos a ver por aquí. Así que hoy no podré completarla totalmente porque me salió un poquito extensa. Entonces vamos a orar juntos, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor su bendición, su guianza, su cuidado, la salud que nos ha dado. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, estamos agradecidos de ti y de tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Rendimos nuestras vidas delante de ti en el día de hoy y rendimos nuestras voluntades. Tú eres nuestra esperanza, estamos confiando en ti. Tú tienes cuidado de nosotros. Señor, cuando estábamos en pecado, que no te conocíamos, nos has guardado con el propósito de traernos a ti y salvarnos. Sabemos que hoy nos guarda. Tú guarda tu iglesia en este tiempo, Señor. Tú eres poderoso para guardar y para guiar la iglesia. Restaura en el nombre de Jesús. Perdona todo pecado. Da nuevas fuerzas conforme a tu grandeza, al propósito que tiene con nosotros. Señor, rendimos nuestras voluntades hoy. Queremos obedecerte, obedecer la palabra, Señor. Vivir para ti, vivir en ti y para ti. Hacer aquello que tú has determinado, Señor, para nosotros. Tú eres poderoso para obrar. Mira aquellos que se han apartado de los principios porque tienen situaciones que no pudieron sobrepasar, sus debilidades se hicieron más fuertes en ellos, quitaron la mirada de ti. Levántalos en este tiempo, Señor, que haya reconciliación en este tiempo. Tú sabes, Padre, que en esta crisis que el mundo está viviendo, en el mundo entero, muchos de tus hijos se han distraído, Señor, y han entrado en cierta situación espiritual, producto de necesidades y de situaciones del mundo. La fe de algunos no ha sido tan fuerte como para permanecer en medio del vendaval. Te pido por ellos. Tú eres poderoso para restaurar tu iglesia, para bendecir, para perdonar, para fortalecer, para crear nuevas expectativas. A tu nombre damos toda gloria en esta mañana. Nosotros estamos confiando en ti. Tú nos has guardado, Señor. Tú has guardado tu iglesia. Yo sé que está obrando en tu iglesia, en el país y en el mundo. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito. En esta casa, cumple tu propósito. Trae liberación. Confórtanos, Señor, nuevas fuerzas, visitación, Señor, suple necesidades para gloria de tu nombre. Tú eres poderoso para obrar en favor de aquellos, Señor, que el agua la tienen en el cuello en este momento, por deudas que no pueden pagar por causa de la crisis, por situaciones con la casa donde viven, en el vehículo que tienen, en su negocio, en la empresa donde trabajan. Hay situaciones, nosotros confiamos en ti. Tú eres la esperanza, Señor, dependemos de ti. Tú nunca nos desamparas. Fortalece, Señor, en este tiempo. Restaura
Prospera los matrimonios, las familias, las relaciones de parejas, relaciones de hermanos, relaciones con los padres. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Señor, restaura tu iglesia en este tiempo. Que seamos los unos para los otros. Señor, que estemos dispuestos a ser bendecidos uno por el otro. Y que aquellos que tienen, Señor, la palabra, se la den al otro, y lo que tienen, Señor, bienes, que lo compartan con los otros. Que de una manera extraordinaria tu iglesia se sostenga en este tiempo, Señor, de dificultades. Que aprendamos a identificarnos con la necesidad de las otras personas. Tú eres poderoso, sigue obrando. Te damos gracias porque ha dado respuesta al mundo por medio de la vacuna. Gracias, Señor, porque yo sé que te glorificas en este tiempo y que sigue abriendo, Señor, oportunidades para que las naciones puedan comprar y abastecerse de las vacunas. Tú eres poderoso para obrar en nuestra nación, que todos sean vacunados para volver a abrir la nación, Señor, sin temores. Tú eres poderoso porque nos ha guardado, porque de alguna manera ha estado ahí, Señor, obrando, aunque a veces no te vemos y pudiéramos desesperarnos, pero perdónanos, Señor, restaura, da nuevas fuerzas, levántanos como el águila, levanta la iglesia como el águila en este tiempo, que ha estado, Señor, sin congregarse mucha gente por situaciones de salud, por temores. Levántalo como el águila, nuevas fuerzas, rejuvenece tu iglesia en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Esperamos en este tiempo un avivamiento, Señor, arrepentimiento masivo de las gentes, de las familias completas en la nación, para gloria de tu nombre. Eres poderoso para transformar, para perdonar, para guiar. Tú eres nuestro sanador. Sana nuestra nación, sana las naciones del mundo. Trae salvación al presidente de la República, al gabinete de gobierno, a los alcaldes, Señor, en el nombre de Jesús, a los gobernadores, a los diputados y senadores, en el nombre de Jesús. Trae salvación sobre nuestra nación, trae liberación. Guárdanos, guarda nuestra juventud de todo vicio, Señor, de libertinaje. Guarda en el nombre de Jesús. Gracias porque revoluciona esta nación, porque revoluciona la iglesia en este país, porque revoluciona esta casa, porque transforma, porque fortalece, porque da paz. Damos gloria a tu nombre, Señor. Gracias el día de hoy porque nos da una palabra de fortaleza que abre nuestros ojos espirituales. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu para transformar, organizar y conectarnos contigo para tener una vida conforme a los principios del reino. Gracias esta mañana. Honor a tu nombre, Señor. Gloria y honor a tu nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra. Entrar en la predicación de hoy acerca de la obra del Espíritu Santo, y hablamos hoy del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, de qué manera estuvo obrando. Así que quiero compartir un texto hoy. Está en Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Así dice el texto sagrado en esta mañana.
En el nombre de Jesús. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. El Espíritu Santo viene trabajando desde la creación misma en el universo y en el ser humano creado. Porque un Dios, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo lo hizo en equipo, es un equipo en sí mismo, y el Espíritu de Dios estuvo en la obra de creación. Tanto en la creación del universo, la creación de la alta creación, la media creación, que es la creación del universo, y la baja creación, que es el hombre. El Espíritu de Dios estuvo trabajando desde un principio para completar la obra de Dios y el propósito. Después del ser humano caído, igualmente el Espíritu de Dios, vimos en la entrega anterior, estuvo trabajando en el corazón, en el área de la conciencia, para convencer al ser humano de su situación, de lo que es correcto delante de Dios, porque vino para alumbrar los ojos del entendimiento del ser humano. Hoy converso con ustedes de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Sin embargo, quisiera pasar así ligeramente, antes de la ley, cómo el Espíritu de Dios trabajó también. Ya saben que trabajó en el ser humano por medio de la conciencia, en el ser humano creado a partir de la caída. Así trabajaba el Espíritu de Dios, convenciendo al ser humano. También trabajó en Abel, en Set, en Enoc, en Matusalén, en Noé, en Sem y en Abraham. Trabajó activamente el Espíritu de Dios en cada uno de ellos, porque a partir de la caída hay una promesa de redención, y entonces el Espíritu de Dios trabajó activamente para que se cumpla, se lleve a cabo ese proyecto de Dios que fue anunciado cuando el ser humano cayó. Y ya ustedes conocen la promesa de redención de Génesis 3:15, donde Dios está diciéndole de que de la simiente de la mujer viene alguien que va a herir a la serpiente antigua, esto es a Satanás, en la cabeza, y que éste le herirá en el calcañar o el talón del pie. La idea es que el golpe iba a ser mortal en la cabeza. Y entonces ese proyecto que fue anunciado en ese momento se conoce desde la eternidad, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Cordero de Dios había sido inmolado desde antes de la creación del mundo. O sea que antes de crear al hombre, Dios tenía la respuesta a la caída. Ahora, cuando el hombre cae, hay una respuesta de Dios que ya tiene y no improvisa, sino que se la da a Adán. Y entonces el Espíritu de Dios se encargó de que a partir de la caída del hombre se llevara a cabo esa promesa de redención. Y por eso trabajó en Abel. Cuando comienza Adán y Eva a tener los hijos, hay cosas que nosotros no manejamos en términos espirituales que ocurren en el ser humano desde el vientre de su madre. Hay muchas cosas que no la manejamos, que Dios sí la conoce. Y entonces Dios obró en muchísimas personas y sigue obrando desde el vientre de su madre, pero hay gente que desde el vientre Dios sabe cuál sería su comportamiento y obra en ellos, pero no de la misma manera.
De esa forma, entonces obró en Abel, y por eso es que Abel ofrece mejores sacrificios a Dios, lo hace con el corazón, porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Y ya cuando Caín acaba con la vida de Abel, entonces el Espíritu de Dios trabajó en Set, que es donde viene la descendencia, para que se cumpla la promesa de Génesis 3:15, que se cumple en la cruz. ¿Alguien está aquí hoy? Pero viene desde Adán y Eva, desde su caída. Entonces el Espíritu de Dios tenía la tarea de preservar una descendencia previamente elegida, el caso de Set, para que de su descendencia saliera la nación de donde iba a nacer nuestro Salvador. Y se trabaja con propósito, con un diseño, y por eso trabaja en una forma extraordinaria, convenciendo a Set de la descendencia de Adán, y de esa descendencia levanta a Enoc, levanta a Matusalén, a Noé, a Sem y a Abraham. Usted sabe que ahí hay muchísima gente más. Solo tomé una muestra representativa de los nombres que más conocemos. Entonces, el Espíritu de Dios fue trabajando activamente en ellos, convenciéndolo, obrando en ellos y su descendencia para que se cumpla la promesa de redención. ¿De qué manera obraba el Espíritu Santo? Obró en forma tan extraordinaria, activamente, que uno de esos personajes, para que se cumpla entonces la Escritura en el futuro y que no haya la menor duda, tomó a Enoc y lo llevó consigo. Y si ustedes observan en las tres expresiones, los tres momentos importantes después de la caída de Adán, encontramos a Enoc, ¿verdad? Antes de la ley, antes del diluvio. Luego encontramos el profeta Elías en la ley, y luego en la gracia encontramos la iglesia, que son tres momentos importantes que no quisiera dejar pasar por alto de analizar con ustedes, que es parte de la obra del Espíritu Santo, y que dos de ellas tienen que ver con el antiguo pacto. Pero aquí encontramos a un Noé que ustedes saben que anduvo con Dios, caminó con Dios y que hizo el arca. El Espíritu de Dios es quien convence a la gente, y estuvo trabajando ahí con Noé y con su familia en un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, para que pueda entrar en la voluntad de Dios, obedecer en la construcción del arca. Ahora, con relación a Enoc, nos dice el texto sagrado que en Génesis capítulo 5, el versículo 23 y 24, nos dice: fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo es esta obra? El Espíritu Santo arrebató a Enoc. Esa es la pregunta interesante. ¿Por qué lo arrebató? ¿Qué pasó con él? Él caminó con Dios y Dios quiso enseñarnos un principio, que es el principio del arrebatamiento en diferentes momentos que el Espíritu de Dios lo va a hacer. Y esa misma obra hizo con Elías. Cuando había pasado Elías, dijo
dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y como el texto se ha malinterpretado, le expliqué en la predicación anterior que cuando aparece espíritu humano, casi siempre aparece con minúscula, excepto que esté comenzando un párrafo o después de punto y seguido. Eso se lo explicaba en la predicación anterior. Y entonces aquí, porque mucha gente ha malinterpretado el concepto, él le está pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Porque el Espíritu de Dios no tiene que dar doble porción. Con una sola es suficiente para hacer lo que hay que hacer. Y cuidado. Ahora, él no le estaba pidiendo nada fuera de lo común que él no le pueda dar, sino que él reciba de parte del profeta Elías una doble capacidad ministerial de lo que ya Elías había hecho. Y usted lo puede ver más adelante en el ministerio, pero ese no es el caso de hoy. Le dijo: cosa difícil has pedido. Eres muy ambicioso, Eliseo. Eres muy ambicioso. Y ya saben que la generación que releva puede hacer el doble de lo que nosotros hacemos. Eso es posible. Si alguien va a un sitio y encuentra un terreno baldío, y en ese terreno baldío hace una casa, lleva a su familia y se muda ahí, luego el padre tiene que partir, y entonces el hijo mayor se encarga de hacer un edificio encima de la casa que el papá construyó. Trabaja más rápido, porque ya hay una base. Y eso es posible. Cosa difícil ha pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Por qué le llama Padre mío a Elías? Porque Elías era el director de la escuela de profetas. Y así se llamaba a los directores de la escuela de profetas. Se llamaba Padre. Y entonces, como Elías era el que dirigía la escuela de profetas, que luego Eliseo la dirige, él le llama Padre mío. Y la acción, ¿quién se lleva a Enoc? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo bien activo en la descendencia de Seth, trabajando activamente para que se cumpla el propósito de Dios en la redención del ser humano en Cristo. Y que se forme esa gran nación de donde iba a nacer el Salvador. Pero aquí vemos el Espíritu de Dios activo, arrebatando a Elías con carro de fuego. Es interesante porque él le dice: si vieres cuando yo soy arrebatado, porque ya se había dicho que el Señor se iba a llevar a Elías, que no vería muerte igual que las demás personas, sino que se lo iba a arrebatar. Y entonces ese comentario, ya a Eliseo le hacían bullying porque van a arrebatar a tu Señor. ¿Cómo te la va a hacer ahora? ¿Cómo te va a hacer que tú no te despegas del profeta? ¿Qué pasará contigo? Y entonces lo normal en ese tiempo, la gente le daba una última petición, y entonces él lo que pide es una doble porción ministerial con relación, el referente, el comparativo aquí es Elías. Con relación a ti, yo quiero el doble
de lo ministerial. Entonces, Elías es arrebatado, y si usted sigue la Sagrada Escritura, Enoc es arrebatado, Elías es arrebatado en la ley, Enoc antes de la ley, y la Escritura tiene otra promesa de arrebatamiento que va a ser el Espíritu Santo. Y ya no en el antiguo pacto, ni postdiluvio, sino en el nuevo pacto. Y dice el texto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. La gente hoy se está preguntando que cómo va a ser eso, de la misma manera que se dio con Enoc y con Elías, porque es el mismo Espíritu de Dios que vino trabajando desde la creación del ser humano, desde la creación del universo del ser humano, y en la caída del hombre trabajó activamente, y el Señor nos ha dejado precedente, para aquella gente que saben de leyes y eso, se ha sentado un precedente. No es una aventura improvisada que va a ocurrir por primera vez. Si fuere así, tengo fe a la palabra y le creo que así será. Pero aparte de eso, tenemos dos precedentes de que el Espíritu de Dios arrebata gente. Aleluya. Como parte de su tarea, no solo lo perfecciona, sino también que los arrebata. Y trabajó activamente en cada uno de sus personajes del antiguo pacto, con el propósito de guardarlo a ellos y su descendencia. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo lo hará otra vez. ¿Lo hará otra vez el Espíritu Santo? Arrebatará a la iglesia, lo va a hacer de nuevo, porque ya antes lo había hecho. Y creemos esa palabra. Arrebatará a la iglesia para ir a las bodas del Cordero. La mirada del Señor estuvo puesta en la descendencia de Sem, en los hijos de Noé. El Espíritu Santo ungió a Abraham con el propósito de que sea el padre de la nación que se encarnaría el Salvador del mundo. Como hay un propósito, una obra especial, y es que preparar una nación para que venga el Salvador, esa es la tarea principal del Espíritu Santo en el antiguo pacto. Pero antes de ese pacto con Moisés, ya hace un pacto con Abraham de consagración de la familia de Abraham, elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que hace a los profetas, no sé si sabía eso. El Espíritu Santo es que da la palabra profética. Y Él es que hace a los profetas. Y lo que dice el profeta es el Espíritu Santo que lo da. Y Abraham fue elegido como profeta de Dios, de la familia ya de los personajes que le vengo conversando, de Noé, de Set, ¿verdad? De Set, de Noé, de Sem, y Abraham entonces lleno del Espíritu Santo. Observe cuál fue el comportamiento de Abraham. Una persona que no esté lleno del Espíritu Santo, primero no puede ser profeta, segundo no puede tener una relación estable con Dios, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo mucho que yo sé, ni de las habilidades y capacidades que yo tenga. Depende de Dios. Y esa obra es una obra del Espíritu Santo. Por eso Abraham tuvo esa relación cercana con Dios. Y aunque las Sagradas Escrituras nos presentan a un Abraham con temores, eso es muy interesante. Un Abraham con temores,
un Abraham con debilidades, el Espíritu de Dios estaba en Abraham y lo llenó como parte del propósito de Dios para que él sea el padre de la nación, que daba la respuesta al plan de Dios presentado a Adán y a Eva cuando pecaron. Abraham es la respuesta. Aleluya. Adán y a Eva. Pero Adán también es la respuesta. Perdóneme, Abraham también es la respuesta para la humanidad completa. Porque el pueblo de Israel posiblemente vaya a recibir la salvación y se vaya a adueñar de ella. Pero la promesa de Abraham incluía dos cosas. Número uno, su descendencia. Y número dos, todas las naciones de la tierra. Porque el sacrificio de Cristo iba a ser perfecto, iba a llenar las expectativas de la justicia de Dios y no iba a ser excluyente, sino incluyente. No solo iba a ser para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. Entonces el Espíritu de Dios que viene a cumplir un proyecto de Dios en la tierra y una promesa dada a nuestros primeros padres en una condición pecaminosa, tenía entonces que trabajar directamente con diferentes personajes, y entonces trabaja en Abraham, en Isaac y en Jacob para formar toda una nación que respondiera a Dios, en la que el Espíritu de Dios trabajó activamente en esa nación. Por eso el Espíritu de Dios ungió a Abraham con el propósito de que sea el padre de la nación en la que se encarnaría el Salvador. De Abraham a Moisés trabajó activamente para llevar sus descendientes a Egipto y luego sacarlo de allí. Y cuando usted ve a Moisés, usted lo ve asombrado, porque hay una zarza, hay un arbusto que está ardiendo en fuego. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Para convencer a Moisés de que tenía que ponerse en la mano de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios para sacar de Egipto el pueblo de Dios. Esa es una obra del Espíritu Santo. No solo el que arda la zarza, sino de que arda también en el corazón. Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Quién es que santifica las cosas? Es el Espíritu de Dios. Algunos han intentado de sacar al Espíritu de Dios del antiguo pacto y traerlo solo a la gracia, al nuevo pacto. Pero bíblicamente hablando, es el Espíritu de Dios el que da la respuesta desde la creación misma del ser humano en la caída y la descendencia de Set para que viniera el Salvador. Y llama a Moisés desde ahí con el propósito de que reciba autoridad, y esa autoridad la da el Espíritu Santo para sacar el pueblo de Egipto, que entren en el desierto y que sin tener un territorio aún sean una nación, porque el pueblo de Dios no tiene que tener territorio. El pueblo de Dios lo que necesita es tener normativas. En el desierto le dio la ley, le dio la palabra, le dio la revelación, sin tener territorio. Ya eran una nación, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Porque no necesitaba, el Espíritu de Dios no necesita que tengamos un territorio para obrar de forma extraordinaria. Quiero que observemos en el tema de hoy varios puntos que el Espíritu de Dios, obra que el Espíritu de Dios hizo en el antiguo pacto. Número uno, confrontó
al pueblo por medio de la palabra escrita. Punto importante, porque esa es una obra del Espíritu Santo, confrontarnos por medio de la palabra escrita. Número 2, confrontó al pueblo por medio de la palabra profética. Activamente estuvo el Espíritu de Dios confrontando al pueblo por medio de la palabra profética. Tercero, ungiendo a los reyes. Cuarto, uniendo a los ministros del altar y guiándolo para que puedan ministrar, hacer sacrificio acepto ante la presencia del Padre. Y quinto, preservando el remanente de fieles en medio de la decadencia espiritual. Y eso se puede cumplir hoy, porque hoy ha habido una crisis que ya estaba en la iglesia, pero que el coronavirus lo destapó. Fue como el boom. El coronavirus destapó una crisis que ya había en la iglesia, porque la iglesia había entrado en una decadencia espiritual, en una crisis de principios y de valores. Inclusive algunos habían cambiado la intención. El coronavirus dejó ver el espíritu profético que se desató en la iglesia de Cristo a nivel mundial, no solo en esta nación, y dejó ver otro tercer elemento, la falta de fundamento bíblico en la iglesia. El coronavirus lo dejó ver. No sabíamos que habían tantos herejes dentro de la iglesia y que habían tantas contradicciones. El coronavirus lo dejó aflorar, pero ya existía. Entonces el Espíritu de Dios va a trabajar y viene trabajando. Lo hizo en el antiguo pacto, lo hace aún ahora, por la confrontación de la palabra. Hoy, como no tengo mucho tiempo, quisiera compartir con ustedes la confrontación por medio de la palabra escrita y, si me da tiempo, la confrontación por la palabra profética, que sí es una obra que inicia en el antiguo pacto. ¿Cómo se da la confrontación por medio de la palabra escrita en el antiguo pacto? ¿Cómo el Espíritu de Dios confrontaba al pueblo de Israel continuamente? Lo primero, que la palabra que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento no estaba completa, sino que se fue completando, se fue escribiendo y completando, pero ya sí en un principio tenían los escritos de Moisés, conocido como la Torá, como la ley de Moisés. Nosotros lo llamamos como el Pentateuco, ¿verdad? Entonces ahí estaba la palabra escrita para confrontar al pueblo en una forma extraordinaria. Entonces en Éxodo 29, 5, dice lo siguiente, el texto sagrado. Voy a pasar al 30 ahí para poder tener la idea de aquí. Ese texto es en otro orden. El 31. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Punto interesante. ¿Cómo confronta el Espíritu de Dios por medio de la palabra escrita? Que cuando hacían reuniones los sábados, que había sido el día separado en la ley para que el pueblo se reúna en el templo, ya en el nuevo pacto la iglesia se reúne el día que Cristo resucitó. Y cuando los trabajadores ingleses lograron la conquista, una conquista de lo que se conoce como el fin de semana inglés, pusieron mediodía del sábado y el domingo
completo. Ahora, cuando tenían reuniones se leía la palabra y ahí estaba registrada la palabra y la confrontación estaba expresada en la Escritura. Si se apartan de los principios, van a venir sobre ustedes las enfermedades, le dice. Y otras naciones lo tomarán como esclavo y lo esparcirán. Porque si ustedes pierden la autoridad espiritual, no podrán estar en esta tierra, porque la gente que vivía en este territorio perdió la autoridad espiritual y lo saqué y lo traje a ustedes. Punto importante. Para usted poder tener control de los espíritus territoriales, usted necesita tener autoridad espiritual expresado en la Escritura. Y como ellos se apartaron de los principios, muchos de ellos, entonces perdieron autoridad espiritual y no podían permanecer en el territorio porque se le daba permiso a los espíritus territoriales para que obren sobre ellos porque ellos perdían autoridad. Eso se puede explicar de manera sencilla, ¿eh? En el lugar donde está esta congregación, nosotros tenemos autoridad espiritual si somos capaces de vivir en la palabra y obedecer. Pero en el sitio donde usted vive, usted tiene autoridad espiritual en la misma medida que usted permanece en obediencia delante de Dios. Entonces el Espíritu de Dios confrontaba por medio de la palabra porque lo llamaba la atención acerca de su comportamiento. Inclusive en el texto que tenemos hoy está expresando una obra que es exclusiva del Espíritu Santo. No sé si se dio cuenta cuando estábamos leyendo. Dice, y obedecieres su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Le dice, y si se apartan de los principios, como muchas veces pasó, con la palabra lo llamaba la atención. Por eso es que Daniel, cuando está orando, fue una oración muy importante, una oración por el pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Observe que está hablando de algunos términos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Si te convirtieres, la obra de conversión es una obra del Espíritu Santo. Yo no puedo sacar la obra del Espíritu Santo en el antiguo pacto. No hay manera. Porque la obra de conversión, quien convence a los individuos de su condición espiritual, es justamente el Espíritu de Dios. Claro, en el antiguo pacto hay una promesa de transformación, que es la promesa de regeneración que algunos profetas están dando. Que el mismo Espíritu de Dios está diciendo que va a venir un tiempo donde la obra del Espíritu de Dios será mucho mayor y se perfeccionará. Y esto es por la gracia. Pero el Espíritu de Dios estuvo activamente trabajando en la confrontación por medio de la palabra. Y este punto es muy importante. La iglesia necesita la confrontación por medio de la palabra como el pueblo de Israel. Si no somos confrontados por medio de la palabra, hay problema. ¿Qué nos están dando? ¿Cómo el Espíritu de Dios va a hacer la obra en la gente? Si la fe viene por el oír cuentos. Aleluya. No, hermanos. Es por el oír de la palabra de Dios que el mismo Espíritu de Dios ha sido revelado. Nos ha revelado la palabra. El mismo Espíritu de Dios trabajó en Moisés para que escriba la palabra, y ese es el concepto de inspiración.
Y a Moisés para que escriba la palabra, dejó la palabra al pueblo de Israel y lo confrontaba continuamente por medio de la palabra escrita. Y hoy tenemos que ser confrontados por la palabra para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en nosotros. Porque la obra que el Espíritu de Dios va a hacer necesita que usted tenga la palabra y que usted reaccione a partir de la palabra. Entonces estaba la formación del pueblo en la palabra, que era una obra importante, que el Señor se la delegó en dos áreas. Se lo delegó al templo, a los sacerdotes en ese momento, porque luego ya cuando el pueblo de Israel crece y se organiza, los sacerdotes se dedicaron solo a la administración y ya habían maestros de la ley. Ya habían doctores en la ley que enseñaban la palabra al pueblo más adelante. Pero también se la delegó a los padres. Porque no es suficiente con lo que se predica en la iglesia, sino que en la casa, que se dura más tiempo, los padres asuman una responsabilidad con los hijos. Esa palabra que había sido revelada a Moisés y que Moisés había registrado, había escrito, guiados en el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, servía de confrontación al pueblo en momentos determinados, pero era porque el pueblo la conocía, sabía lo que decía la palabra. Y por eso cuando eran esparcidos de la tierra, la respuesta era: Dios lo dijo, Dios te dijo eso. Que si perdía la autoridad, tú no ibas a poder permanecer en el lugar, no ibas a poder permanecer en la tierra, porque los espíritus territoriales te iban a controlar. Confrontaba. Y entonces llamaba al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a la búsqueda de Dios, de todo el corazón y de todas las emociones. Y justamente estos días estaba reflexionando en la Escritura, que por qué también tenemos que incluir las emociones en el servicio a Dios, siendo lo más importante el espíritu para que el Espíritu de Dios habite y el corazón para restaurar el amor y alinear la conciencia al espíritu, y cómo es también con todas las emociones. Yo le voy a explicar más adelante, pero mire, lo que pasa es que Dios quiere que a lo que hacemos le pongamos pasión. Y en el área de las emociones hay un motor que apasiona a la gente. Y la pasión no es mala en esencia. Que seamos capaces de ponerle pasión a lo que hacemos. Entregado. El Señor quiere que sea con todo nuestro ser. Y cada área de nuestro ser. El Espíritu de Dios va a hacer un trabajo específico. Y confrontaba al pueblo de Israel y confronta a la iglesia de hoy con esa palabra. Nos llama la atención con la palabra escrita. Y por eso nuestras reuniones espirituales no deben ser para hablar otra cosa. Hay tiempo para toda otra cosa. Pero cuando venimos a la casa, tenemos que ver una palabra que nos recuerde la palabra, que no siempre nos confronta, pero puede prevenir, porque una de las razones de la Escritura es para prevenir. Que tengamos el conocimiento antes de que vivamos la experiencia, para no caer en la trampa. Claro, la Escritura también tiene un propósito de restauración, pero si usted previene, no necesita restaurar. Entonces esa palabra, el Espíritu la utilizaba para confrontar. Su trabajo era confrontar por medio de la palabra a un pueblo que ocasionalmente se desviaba de la palabra de Dios. Dice, la promesa de la palabra: volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido. Y este punto es importante porque el Espíritu de Dios también tiene las promesas de Dios. Trabaja en nosotros por medio de la promesa de Dios. En un momento estamos caídos, en un momento estamos enfermos, en un momento somos tentados y tenemos la promesa de Dios: yo no te dejaré ni te desampararé. El Espíritu de Dios fija esa palabra en nosotros.
Cuando nos sentimos acorralados y sentimos que Dios no está con nosotros, entonces el Espíritu de Dios, hay una palabra que nos han dado y dice: nadie te puede separar de mí, nadie te arrebatará de mis manos. Entonces eso nos da seguridad, la promesa de Dios. Esa es una obra del Espíritu de Dios, recordarnos las promesas por medio de la palabra. Estamos siendo tentados y acorralados, pero tenemos una promesa de Dios que dice que no dará tus pies al resbaladero. Nos agarramos. El Espíritu de Dios trabaja en esa promesa, que no resbalaremos, sino que vamos a permanecer. Cuando pudiéramos estar como en este tiempo, uno se ve acorralado con cosas que tuvimos en un momento y que no la tenemos. Y entonces la promesa está dada y el Espíritu nos la recuerda en el libro de los Salmos. Si todo te dejaren, aún tu padre y tu madre, Jehová con todo te recogerá. Y no estamos hablando de un padre necesariamente que abandonó al hijo, que se puede dar, pero muchas veces porque los padres se fueron adelante. No es un abandono voluntario, sino involuntario, aunque hay abandono voluntario. Pero dice: Jehová con todo te recogerá. Esas promesas, quien la hace viva en nosotros es el Espíritu de Dios. Y así aviva esas promesas en el pueblo de Israel. Lo confronta con la palabra. Ya desobedecieron y entonces activa las promesas. Las promesas que vienen por medio del arrepentimiento, de la búsqueda de Dios. Entonces Dios le da la promesa que lo va a restaurar. Y esa es una obra del Espíritu de Dios en el antiguo pacto. Activamente trabajaba. Dice: entonces Jehová hará volver tus cautivos cuando se ha arrepentido, cuando ha buscado a Dios. Tendrá misericordia de ti. Esto es promesa de Dios. Volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Observe que las promesas de Dios están activas en todo momento. Ahora hay en un momento donde yo la necesito mucho más, que es cuando estoy en crisis. Y entonces le dio la palabra del arrepentimiento, le dio la palabra de la seguridad y le dice: si ustedes no obedecen, serán esparcidos. Pero si cuando son esparcidos ustedes se arrepienten, entonces yo seré misericordioso con ustedes y los restauraré. Y esta es una obra del Espíritu de Dios en el antiguo pacto. Déjenme al menos compartir con ustedes un texto acerca de la confrontación profética. Y luego nos volvemos a ver y lo analizamos completamente, pero al menos permítame compartir el texto, el segundo punto de hoy de la confrontación profética en Ezequiel 34:7. Dice el texto: por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. La confrontación profética es muy interesante, porque en la confrontación profética que hace el Espíritu de Dios en el antiguo pacto, lo hacía con el pueblo y lo hacía con los líderes del pueblo. Y aquí es un llamado donde el profeta está recibiendo la palabra directamente de Dios por un descuido que el pueblo de Israel había tenido, y Dios está culpando a los responsables de guiar al pueblo, que eran los sacerdotes y los reyes.
Aquí utiliza un concepto de pastores, que es el concepto que se utiliza en el nuevo pacto o en la gracia, porque ya el concepto estaba siendo universalizado, que es el concepto de guiar la gente a Dios, no a nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios confrontaba al pueblo, tanto a los líderes del pueblo como al pueblo en general, cuando se apartaban de Dios. Porque la voz profética es una voz del Espíritu de Dios para llamar la atención y que la gente no se descarrile, que no se aparte totalmente. Cuando cesa la palabra de Dios, hay crisis en el pueblo. Y habla bien claro, se están apacentando a sí mismos. No apacientan las ovejas, no le dan el alimento espiritual que se requiere para que la gente conozca a Dios. Y esa es una confrontación profética. Así que vamos a seguir ahí con la confrontación profética en nuestra próxima entrega. En la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, nosotros observamos el Espíritu de Dios activo desde la creación misma, y el pueblo de Israel había un trabajo especial que era preservar el pueblo para que esa nación permaneciera, para luego convencer a María en este caso y engendrar a Jesús en el vientre de María. Es una obra permanente del Espíritu de Dios en la nación hebrea para que se cumpla el propósito de Dios y la promesa de Dios. El Padre dio la promesa, el Espíritu de Dios trabajó para que se cumpliera y Cristo es el que se encarna. No podemos decir que el Espíritu de Dios, la obra de la gracia, fue la misma obra del Antiguo Pacto, porque ya en la gracia hay una dinámica superior por aquello de que la ley no llenó las expectativas de la justicia de Dios, y entonces en el diseño de Dios no era para que la ley la llenara, sino para que la ley fuera el ayo, el que encaminara el muchacho a la escuela, el que encaminara hacia Cristo para luego conocer a Cristo. Y entonces el Espíritu de Dios iba a hacer una obra no tan extraordinaria como en la gracia, pero sí hizo una obra permanente en el Antiguo Pacto para que se lleve a cabo la promesa de Dios a Adán y Eva. Porque el Espíritu Santo es el gobernador del reino de Dios. Y cuando hay alguna manifestación de Dios en la tierra, ahí está el Espíritu de Dios. Y lo dice el texto, se movía sobre la faz de las aguas. Una manera de reconocer que el gobernante estaba activo aun cuando no se había creado al ser humano y las cosas no estaban organizadas. Ya estaba activo. Aun cuando el pueblo no tenía la revelación completa de la Trinidad de Dios. Punto importante. Israel, que vive en el Antiguo Pacto, no manejaba la revelación completa de la Trinidad de Dios, pero sí ya la gente sabía que existía el Espíritu de Dios, y aún sin manejar ese concepto acabado, estuvo la manifestación de Cristo a través del ángel de Jehová, y estuvo el Espíritu de Dios obrando de manera permanente y convenciendo al pueblo para que sirviera a Dios y lo obedeciera. El trabajo de la gracia, ustedes saben, la gracia es perfecta, porque todas las dispensaciones tienen una gracia, pero la gracia es perfecta. Cada dispensación tiene una manifestación de lo que nosotros vivimos hoy, pero nosotros vivimos en la gracia perfecta. Y por eso la obra de Dios en cada una de las dispensaciones, por medio de la gracia que se establece, no era tan completa como la de hoy, porque nosotros vivimos en la gracia perfecta por aquel sacrificio que llenó las expectativas de la justicia de Dios, y es la oportunidad para que todo ser humano sea salvo, no solo el pueblo de Israel, para que se cumpla la promesa del principio
Y por eso en este tiempo el Espíritu de Dios usted lo va a ver obrando de manera mucho más amplia. Pero no dejó de obrar en el ser humano creado y caído, ni dejó de obrar en el antiguo pacto. Estuvo ahí, accionando en una forma extraordinaria. Así que la gracia del Señor esté con todos en el día de hoy. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra en la casa. Que tu Espíritu Santo pueda completar la obra entre nosotros en una forma extraordinaria. Que pueda confrontarnos por medio de la palabra escrita. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu como establece la palabra, que tenemos la unción del Santo, refiriéndose a la unción de tu Espíritu Santo que está en nosotros porque permanece tu Espíritu en nuestro espíritu, como establece tu palabra que está en nosotros y con nosotros en este tiempo. Perfecciona tu obra, Señor. Completa la obra de transformación, de perfección y de guianza. Y que nosotros podamos aprender a rendir nuestras voluntades para que tu gloria sea perfecta en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.